Dios me lo bendiga, amados hermanos en Cristo. Les habla el pastor Orlando Afanador Rueda. Hoy comenzamos el tercer temario o tercera enseñanza acerca de la consejería familiar. Hoy quiero hablarte de un tema muy específico. ¿Qué dice la Biblia acerca de los problemas familiares? Los problemas familiares no son nuevos en el mundo caído. ¿A quiénes debemos de cuidar más? Es decir, a nuestras familias. A menudo se convierte con quienes más tenemos inconvenientes, peleamos, tenemos más conflictos. Eso quiere decir que la Biblia no encubre el pecado y registró una serie de problemas familiares. Podemos verlo con Adán cuando le echó la culpa a su esposa Eva. Y eso podemos verlo en Génesis 3:12. Vamos a verlo. Génesis 3:12. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios le dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer: la serpiente me engañó y comí. ¿Qué quiere decir esto? Cuando vemos en la Biblia, en Génesis 3:12, ya hubo un conflicto de pareja, un conflicto de familia. El hombre le echó la culpa a la mujer y la mujer le echó la culpa a la culebra. ¿Qué quiero decirte con esto? Muchas veces en nuestro entorno familiar tenemos esa misma costumbre de echar la culpa siempre al otro. Segundo, la rivalidad entre hermanos surge en la historia de Caín y Abel. Y podemos verlo en Génesis 4 y Génesis 7. Vamos a verlo. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y dijo Jehová a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama desde la tierra. Muchas veces en el ambiente familiar se ve también hoy en día este conflicto entre hermanos. Hermanos aún de la misma carne y aún hermanos en Cristo. Caín sintió envidia o celos porque la ofrenda que dio Abel fue más grata que la que Caín daba. Tal fue tanto el enojo, tanto la envidia, tanto los celos, que se llenó de amargura, de resentimiento y accedió a matar a su hermano, según registra la Biblia. Muchas veces eso está pasando en el ambiente familiar, entre hermanos en Cristo y hermanos de la carne. Hemos sentido envidia de otros hermanos porque progresan, porque fluyen, porque sienten que el otro hermano tiene más que el otro. Pero en esta mañana o en esta hora quiero que nos examinemos cómo está ese espíritu de Caín imperando muchas veces en nuestra familia y aún en nuestra vida. Otra consecuencia que presenta la Biblia es acerca de Jacob y Esaú. Y podemos verlo en Génesis 32:8. Vamos a ver la palabra. Génesis 32. La historia de Jacob y Esaú. Recuerden que la historia habla de que ellos vendieron la primogenitura por un plato de lentejas. Pero mire que la historia relata más adelante en Génesis 32
8, y dijo, si viene Saúl contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Ahí se ve reflejado nuevamente la contienda entre dos hermanos. José y sus hermanos. Génesis 37. Todos conocemos la historia de lo que pasó con José. José era un soñador, pero contó la historia de los sueños que había tenido y sus otros hermanos volvieron a sentir envidia hasta tal punto que lo vendieron, lo metieron a un pozo, le dijeron al padre que lo había devorado un animal y llevaron sus vestiduras rasgadas con sangre, en fin, una cantidad de mentiras que muchas veces hemos caído también en nuestra familia acerca de los problemas familiares. Inventamos, creamos historia en la relación de parejas, de esposos, nos montamos unas películas diferentes a lo que realmente está ocurriendo. Y esto pasó con José. José fue vendido, fue pasado por un proceso, pero todo tenía un propósito. Al ascender José como segundo al mando, él podía haber cobrado venganza, pero esto no es de Dios. Su corazón fue transformado. Después fue usado para bendecir a su propia casa, a su propia familia y a todo un pueblo. Así que no te afanes, amigo y hermano, por el proceso que tú estás pasando o estás viviendo. Hay procesos necesarios y hay procesos innecesarios en nuestras vidas. También podemos ver otra relación de las consecuencias de la poligamia de Lea y Raquel. Nos cuenta la historia de Génesis 29:31. Génesis 29:31. Vamos a verlo. La historia de Lea y Raquel. Dice el versículo 31. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio luz a un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por tanto yo Jehová, que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio luz a un hijo, y ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le ha dado luz 3 hijos, por tanto llamó su nombre Leví. Concibió otra vez un hijo, esta vez alabaré y le dio por nombre, su nombre Judá, y dejó de dar a luz. ¿A dónde quiero llevarte? Lea era menospreciada. Y Jehová vio que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. La esterilidad hoy acaba en su vida. La esterilidad hoy termina para ti. A veces viene el menosprecio en nuestra vida, en tu testimonio, en tu vida, en tu casa, en tu familia. A veces muchos hijos son menospreciados. A veces el esposo menosprecia a su esposa. Pero mire de que esta mujer le daba hijos para que su esposo la amara. Pero ni aún así. Y vino la contienda después entre Lea y Raquel. La esterilidad hoy pasa, se acaba en el nombre de Jesús. Si el amor está estéril, hoy revive ese amor. Porque la palabra dice, vendré a poner el amor de los padres a sus hijos y de los hijos a sus padres. Hoy viene nuevamente ese renuevo para tu vida. Hoy declaro esa bendición para tu casa, para tu ministerio. Esos problemas que estás enfrentando te han vuelto estéril,
en el amor ha menguado, la economía ha menguado, relación entre padres e hijos por causa de tanta maldad. El amor de muchos acabará. Pero hoy estamos decretando que tu familia es restaurada, que tu familia es levantada por el poder de la palabra. Otro ejemplo que nos coloca en los problemas familiares es acerca de Primera de Samuel 2:12. Elí está hablando de los hijos de Elí y de Samuel, de los hijos de Samuel. Trataron con hijos descarriados. Muchas veces estamos en esa lucha también como padres, como ministros del evangelio. Muchas veces nuestros hijos llegan a la juventud y se descarrían, se apartan de las cosas del Señor. Y entonces viene el conflicto entre parejas y pasa lo que le sucedió a Adán y Eva. Dice, tú tuviste la culpa, echándole la culpa el uno al otro y el problema se va a acrecentar más. Jonatán fue casi asesinado por Samuel. Y vamos a verlo en Primera de Samuel 20:30. Primera de Samuel. Primera de Samuel 20:30. Dice la palabra. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viniere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Envía pues ahora, tráemelo, porque ha de morir. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo, ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. ¿Cuántas veces como padre hemos lanzado lanzas a nuestros hijos? Cuando lanzamos palabras de maldición, cuando le decimos, tú no sirves para esto, tú eres un bruto, tú eres una bruta, no sé para qué naciste, no sé para qué te crié. Son lanzas, palabras que hemos lanzado en contra de nuestros hijos. Hoy la enseñanza, hoy este temario dice, ¿qué dice la Biblia acerca de los problemas familiares? Hoy quiero que entiendas que lo que tú lanzas en palabra, muchas veces a tus hijos, a tus hijas, a tu ministerio, a tu esposo, a tu esposa, muchas veces has lanzado palabras que han herido el corazón de este hombre o de esta mujer, aún de sus hijos. Y por eso muchas veces el problema se acrecenta un poco más. La palabra también me dice que Saúl, como suegro de David, intentó también quitarle la vida. Primera de Samuel 18:23. Vamos a ver, Primera de Samuel 18. Me gustaría que en estas clases o enseñanzas tuvieras la Biblia en la mano, pudieras parar la grabación, ir a la Biblia y mirar. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David y dijo, ¿qué parece que vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo, tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo, decid así al rey, a David, el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Le pidió con algo a David, pero la intención que tenía Saúl era que cuando fuera en contra de los filisteos mataran a David, el suegro. ¿Cómo estamos obrando como suegros? ¿Cómo somos? ¿O cómo nos tratan nuestros suegros a nosotros? ¿O cómo tú como suegro, como suegra, cómo estás tratando a tus yernos o a tus yernas?
¿Cómo es tu relación con ellos? Recuerda que cuando un hijo se casa con una mujer, ella pasa a ser familia de nosotros. O una hija se casa con un hombre, ese yerno pasa a ser también familia de nosotros. ¿Cómo es nuestra relación con ellos? La relación que tenía Saúl con David no era la más indicada, porque aún quería matarlo, porque sabía que era el próximo rey de Israel. Otra pasión. Primera de Samuel 18:23, David fue quebrantado por la rebelión de su hijo Absalón. Segunda de Samuel 18:31. Segunda de Samuel 18:31. Vamos a verlo. Segunda de Samuel 18:31. Luego vino el etíope y dijo: reciba nuevas, mi señor el rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que habían levantado contra ti. El rey entonces dijo al etíope: ¿el joven Absalón está bien? Y el etíope respondió: como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey, todos los que se levantan contra ti para mal. Entonces el rey se turbó y subió a la sala a la puerta y lloró. Y yendo decía: hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar tuyo? Absalón, hijo mío, Absalón. Absalón, cuando vemos la historia, quería usurpar el reino de su papá. Hoy en la actualidad, y aún en futuras generaciones, se está viendo esto. Los hijos quieren usurpar la herencia de su padre antes de que él muera. Ese espíritu de Absalón se ha levantado muchas veces en la juventud, en muchas personas como hijos, aún hoy, que quieren usurpar la herencia de sus padres. Aún muchos hombres en muchas familias se han peleado, se han disgustado, aún ha llegado hasta la misma muerte, como pasó con Caín y Abel, por una herencia. Tengamos cuidado, hermanos, amigos que me escuchan, con ese espíritu de Absalón que está gobernando en las naciones. Oseas, otro problema familiar, experimentó dificultades matrimoniales. Oseas también, el profeta Oseas. En cada uno de estos casos, las relaciones se dañaron por causa del pecado. Cuando hay desobediencia, cuando no están bajo el parámetro del diseño de Dios, muchas familias están aconteciendo en tener problemas familiares. Segunda de Crónicas 7, 13, 14. Vamos a leer qué dice Segunda de Crónicas 7. Segunda de Crónicas 7, 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¡Wow! Tremenda palabra para la familia de hoy. Si te preguntara a ti, amigo y hermano que me escucha esta noche, ¿qué le hace falta a tu familia para poder enfrentar las dificultades, para poder enfrentar las crisis de la vida? Vamos a ver lo que nos dice el versículo que acabo de leer en segunda de Crónicas, 7, 13, 14. En la 14a dice: nos hace falta humildad. Lo primero que el Señor quiere, que su pueblo se humille. Y esto significa que había mucha soberbia en el corazón de su pueblo. Aún la hay. Lastimosamente, en muchas familias cristianas, lo que más hace falta es la humildad. Y en los tiempos de crisis y dificultad, la humildad es necesaria para poder reconocer que muchos de los problemas que estamos enfrentando en nuestra familia
es por causa de nuestras propias malas decisiones y no debemos culpar a nuestro Dios, sino que son humildad. Debemos buscar la ayuda, su ayuda, la ayuda del Señor. La verdadera solución a los problemas y crisis de nuestra vida está en nuestro Dios. Lo demás son remiendos, salidas de emergencias, falsas ilusiones, vanas promesas, que al final lo único que traen a nuestra familia es frustración y amargura. La verdadera ayuda y protección para nuestra familia solamente viene del Señor. Segunda de Crónicas 7, la parte B, en la familia hace falta oración. Es triste que en esta realidad, que muchas familias cristianas en tiempo de crisis, lo que menos hay es tiempo para orar en familia. Lastimosamente, de nuestras familias cristianas lo que hay es abundancia de televisión, abundancia de redes sociales, abundancia de juegos en línea, abundancia de música, pero hay escasez de oración. Nuestras familias tienen que comprender que la oración no es una opción, una de tantas para enfrentar las dificultades, sino que es verdaderamente una necesidad. Necesitamos orar en familia siempre. La oración abre la oportunidad para que nuestra familia reconozca que nuestro Dios puede hacer posible lo imposible. Tenemos que comprender que la oración en familia es una conexión directa con el reino de los cielos en nuestro hogar. Muchas veces este versículo lo aplicamos únicamente a la iglesia, pero el primer lugar donde este versículo hace realidad es en nuestra propia casa. La oración en familia nos ayuda a perdonarnos y poder convivir en armonía con nuestros familiares. Y esto traerá bendición a nuestro hogar. Como tercera anotación, nos hace falta buscar a Dios en la iglesia. Segunda de Crónicas 7:14, parte C. Hoy en día la familia está tan afanada buscando tantas cosas que se han olvidado lo principal, buscar a Dios. Pasamos las semanas y los meses buscando la provisión material en el trabajo, en los negocios, que muchas veces no apartamos el tiempo para buscar las cosas de Dios en la iglesia, porque hemos creído lo que dice la palabra del Señor. No hemos creído. Dios siempre ha querido que busquemos en familia, en el lugar que Él ha establecido. Y eso está en Deuteronomio 12:4-8. Y en la actualidad, el lugar donde debemos ir en familia para buscar y adorar a nuestro Dios es la iglesia donde nos congregamos. Una familia que no se congrega, que no busca del Señor en su casa, es decir, en la iglesia, es una familia que está perdiéndose de grandes bendiciones. No caigamos en la mala costumbre de muchas familias cristianas. Cuarto, nos hace falta dejar nuestros malos caminos. Segunda de Crónicas 7:14d. Si se apartare de sus malos caminos. Como familia cristiana tenemos que comprender que no solo se trata de llamarnos cristianos, sino de vivir como hijos de Dios. Muchos padres y madres de familia pensamos que podemos vivir como nos dé la gana. Y ni nuestros hijos ni nadie tiene derecho a decirnos que no está bien lo que hacemos. Igualmente hay hijos e hijas que no reconocen sus malos caminos, sino que en su propia opinión sus caminos son rectos, porque han llamado lo bueno malo y a lo malo bueno. En muchas familias ya sus miembros se están congregando con constancia. Algunos ya se están sirviendo en ministerios de sus iglesias, ya están ofrendando, ya están diezmando con fidelidad.
pero el Señor nos hace un llamado directamente a nuestras vidas. Como familia, tenemos que tomar la decisión de ya no seguir viviendo como todos viven, sino que tenemos que marcar la diferencia. En esta hora, ya para terminar, hagámonos una pregunta muy importante. ¿De quién quiere que mi familia sea amigo? ¿Del mundo o de Dios? La Biblia tiene mucho que decir acerca de las relaciones, incluyendo la dinámica familiar. La familia fue la primera institución que Dios estableció para la interacción humana. Él creó una esposa para Adán y los unió en un matrimonio. Citando este suceso, Jesús les dijo después: lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Mateo 19:6. El plan de Dios es que un hombre y una mujer permanezcan casados hasta que uno de ellos muera. Él quiere bendecir esa unión con los hijos que se van a criar en disciplina y amonestación del Señor. Muchos problemas familiares surgen muchos problemas familiares surgen cuando nos rebelamos contra el diseño de Dios. Hay un diseño de Dios para nosotros. Por ejemplo, la poligamia, el adulterio, el divorcio, causan problemas porque se apartaron del plan original de Dios. La Biblia da instrucciones claras acerca de cómo los miembros de la familia deben tratarse entre ellos. El plan de Dios es que los maridos amen a sus esposas de la misma manera que Cristo ama a su iglesia. Que las esposas deben respetar a sus maridos y someterse a su liderazgo. Los hijos deben obedecer a sus padres. ¿Cuántos problemas familiares se resolvieran si los maridos, esposas e hijos simplemente siguieran estas reglas básicas? Primera de Timoteo 5:8 nos dice que las familias deben cuidar a sus miembros. Jesús tuvo palabras duras para quienes eludieron sus responsabilidades financieras con respecto a sus padres ancianos, afirmando que donde había dado todo su dinero para el templo. La clave para la armonía de la familia no es la que naturalmente queremos aplicar. La palabra en Efesios 5:21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. La sugestión está en oposición directa al deseo de nuestra carne para gobernar y hacer su voluntad. Defendemos nuestros derechos, nuestras causas, nuestras opiniones y hacemos valer nuestros propios intereses, siempre que sea posible. La forma de Dios es crucificar nuestra carne y sujetarnos a las necesidades y deseos de los demás siempre que podamos. Jesús es nuestro modelo para que esa clase de sujeción a la voluntad de Dios. Primera de Pedro 2:23 dice: quien cuando la maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. La mayoría de los problemas familiares podrán reducirse si todos siguiéramos instrucciones que se encuentran en Filipenses 2:3-4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Cuando adoptamos el espíritu de humildad y tratamos a los demás como Jesús los trataría, podemos resolver muchos de nuestros problemas familiares y de relaciones. Dios compara a su iglesia con una familia. Así que las reglas para la iglesia sobre las relaciones interpersonales también se aplican a las familias individuales. Cada hijo de Dios debe tratar a otros cristianos como hermanos y hermanas.
La iglesia debe evitar contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbia, desórdenes. Y lo mismo deben hacer las familias. Santiago 4:11 dice, hermanos, no murmuréis unos de los otros. Hay una regla general que dice que si no tratamos a un amigo muy apreciado de cierta manera, entonces trataremos a los miembros de la familia así. Las familias sanas ofrecen un lugar seguro para que cada miembro exprese sus sentimientos, pensamientos, opiniones y deseos. Las familias no tienen que estar de acuerdo en todo para mantener la armonía. La ausencia de conflictos familiares no es necesariamente el signo de una familia sana. Algunas familias se caracterizan por un severo autoritarismo, otras se niegan a permitir cualquier tipo de discusión. Dios diseñó las familias para que fuera un lugar donde cada persona se sintiera amada y valorada, donde se pudieran reconocer y respetar las diferencias y donde los conflictos inevitables se resolvieran pacíficamente. Al afrontar los conflictos familiares, podemos aprender humildad, bondad, paciencia y amor desinteresado. Rasgos que nos beneficiarán al interactuar con nuestros hermanos y hermanas en la familia de Dios. Amigo y hermano, espero que esta conferencia, este temario, sea de bendición para tu casa, para tu vida, para tu ministerio. Dios te lo bendiga.